Pijao Editores presenta Nuestra Cultura. ¿Qué tal, amantes de la cultura? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Nuestra Cultura. Veamos los 4 temas que tenemos para este programa. El tiple como el 4 de los llanos colombo-venezolanos, como el charango de los países andinos, suramericanos. 32 profesores de diversas universidades norteamericanas, todos con doctorados en literatura, junto a 20 colombianos entre críticos y escritores. Son colombianistas porque los de la época eran anglosajones, todos monos o ojiazules. Entonces lo leí y me encantó, y de ahí digamos que nació mi amor por la literatura tolimense, en específico por Carlos Orlando Pardo Viña. William Ospina es muy respetado a nivel latinoamericano, incluso su novela El País de la Canela, cuando él ganó el premio, el gran premio, ¿no? Rómulo Gallegos, él básicamente se extendió. Se fundó Bellas Artes y la Facultad de Agronomía, siendo gobernador del Tolima, increíble, un gobernador militar, que se dice que los militares no tienen sensibilidad cultural, y por el contrario. La segunda base es el tema de la perversión. Vivimos una sociedad corrupta, llena de estratificaciones, de capas sociales. La ciudad marca mucho. Nuestra Cultura. El tiple es uno de los instrumentos más sonados en la música andina colombiana. Juan Pablo Hernández es uno de los mejores representantes en el tema. Nos contó la historia y cómo llegó al Tolima y cómo se está utilizando. El tiple como el 4 de los llanos colombo-venezolanos, como el charango de los países andinos, suramericanos, como el cavaquinho de Brasil, son adaptaciones territoriales de instrumentos europeos. En el caso concreto del tiple, es una adaptación criolla que hicieron los colombianos de la segunda mitad del 1800, del siglo XVIII, de la vihuela. La vihuela es el antecedente de la guitarra, que llegó aquí a América y siguió en la península y dio origen a la guitarra, y aquí la adaptamos y quedó el tiple. Ustedes se acordarán de una serie de televisión, Las Hinojosas, que una de las protagonistas tiene un tórrido romance con su profesor de vihuela, don Jorge Boto. Precisamente la vihuela en esa época estaba aquí en nuestro territorio. Entonces es una adaptación, porque las comunidades precolombinas de América no tenían instrumentos, digamos, con ese concepto pitagórico. Los instrumentos de cuerda de las comunidades precolombinas eran mucho más elementales. Quizá era un birimbao, que era como una especie de cuerda que se anudaban en los dedos y usaban la boca como caja de resonancia y comenzaban a dar tonalidades de acuerdo a la tensión que le dieran a la cuerda, pero no había un instrumento que tuviera la formalidad de los instrumentos que llegaron de Europa. Entonces, finalmente, todos estos instrumentos de cuerda son adaptaciones de instrumentos previos que llegaron de Europa. El tiple ha tenido transformaciones y sigue teniéndolas hoy en día. En este momento, como lo reconocemos, es el tiple de 12 cuerdas, repartidas las cuerdas en 4 órdenes de 3 grupitos de 3, 4 grupos de 3, primeras, segundas, terceras y cuartas. Inicialmente el tiple llegó a tener 8 cuerdas, después 10, hoy en día 12. Hay ya una experimentación de tiples de 8 cuerdas, es decir, le rebajan una cuerda a cada orden, son 4 órdenes de 2, entonces hay experiencias constructivas e interpretativas de instrumentos de 8 cuerdas. Hace poco acabé de ver un constructor que propone un tiple de 5 órdenes. El tiple se está moviendo. Uno ve fotografías, por ejemplo, de inicios del 900, del siglo XIX, los duetos que hacían música trabajaban con unos tiples muy chiquitos, muy pequeñitos, que parecían como charangos, como el tamaño de los charangos. De los intérpretes, pero también de la relación con los constructores, con los luthiers. Vea usted que el tiple tímbricamente se parece a muchos instrumentos, por ejemplo, de la zona de las Antillas nuestras, de Centroamérica, pero también por supuesto de Europa, pues de allá provienen. Pero el tiple tiene una característica, y es que la tensión de las cuerdas
el tendido de cuerdas, a diferencia, por ejemplo, del tres cubano. El tres cubano tiene un timbre muy similar al tiple, pero el tres cubano no sirve para acompañar rasgueando por la tensión de las cuerdas, es para hacer melodía. Uno escucha el tres haciendo tan ti ta ta tan ti tan ta 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 tan ti tan tan tan, pero no es posible hacer un acompañamiento como se hace en el tiple, y esa es una de las grandes diferencias y fortalezas del instrumento. Hay una versión del tiple que es el requinto, que es un instrumento más pequeño, más corto, y da un sonido más agudo porque le eliminan el encordado los bordones, digamos las cuerdas gruesas, entonces quedan los metales. Con ese instrumento se hace el torbellino, se hace, digamos, toda la música carranga en términos de melodía, y eso es un instrumento muy difuminado, que tiene mucha práctica, mucho uso en el altiplano cundiboyacense y en los Santanderes. Entonces el tiple, por ese lado, es un instrumento melódico, como requinto, pero el tiple también ha tenido búsquedas como melodista. Entonces hay destacadísimos intérpretes del tiple como instrumento melódico. Tenemos a Pacho Benavides, que lo internacionalizó, generaciones de grandes tiplistas, José Luis Martínez Vesga, en fin, una cantidad. Igualmente en el requinto, los Ariza, entre otros muchos y grandes intérpretes del requinto. Finalmente, y digamos, a partir de uno de los hermanos Hernández, de Gonzalo Hernández, se comienza a trabajar como instrumento solista, integrando melodía y acompañamiento simultáneamente. Ya en 1973, en la convocatoria que por primera vez en el país se hace en Mariquita, al primer encuentro nacional de solistas de tiple, se comienza, digamos, a formalizar ya el gremio de solistas de tiple. En Mariquita pues surgen y se reúnen por primera vez figuras como Pedronel Martínez, Urrucuca, José Luis Martínez Vesga, Gustavo Adolfo Rengifo, un actual gran tiplista y compositor, el Negro Parra, el Papi Tobar, el Tuco Reina del Huila, Cho Vergara del Valle, y a partir de ahí se comienza a formalizar el tiple dentro de la modalidad, dentro del formato solista, integrando melodía y armonía. Nuestra cultura. Este es uno de los temas a tratar en el próximo programa de Nuestra Cultura, y usted es el invitado especial, no se lo pierda. Estoy seguro que las historias que van a encontrar allí los lectores son no solamente el relato de una familia o el relato de una época, inclusive de un país, sino unas preguntas sobre la condición humana, sobre qué nos hace ser laboriosos, qué nos hace buscar en lo desconocido, qué nos hace movernos de la tierra donde vivimos hacia otras tierras, qué es lo que mueve a la humanidad a buscar un sitio donde vivir, donde ver crecer a sus hijos, donde tener sus tumbas y donde arrullar sus sueños. Nuestra cultura. Un alto número de escritores colombianos y extranjeros se dieron cita en Ibagué en el Encuentro Internacional de Colombianistas Siglo XXI. Hablamos con sus protagonistas y organizadores. 32 profesores de diversas universidades norteamericanas, todos con doctorados en literatura, junto a 20 colombianos entre críticos y escritores, a lo largo de 48 sesiones académicas, estuvieron presentando ponencias alrededor de las novelas escritas por los tolimenses, con José María Samper, Eduardo Santa, Eutiquio Leal, Hugo Ruiz, Héctor Sánchez, y nos dejaron una gran lección, un aprendizaje mutuo. Logramos presentar al país y para ellos una visión de la tierra del Tolima, de lo que es Ibagué. Ahora son colombianistas porque los de la época eran anglosajones, todos monos o ojiazules, un poco mayores, y estos son profesores, la mayor parte muy jóvenes, que
se han dedicado a estudiar la literatura colombiana, pero en particular la del Tolima. Esta es mi primera vez en Colombia y de verdad que digamos que no era que tenía expectativas. Había escuchado por parte del profesor Williams que la gente colombiana es amable y lo mejor de este país, pero de verdad que al llegar aquí me he sentido como en casa. Yo soy mexicana, entonces me he sentido como en casa. El profesor Raymond Williams ha sido nuestro mentor, entonces todos hemos estudiado con él en algún u otro momento, entonces siempre hemos crecido con él. Como él es colombianista y es experto en la literatura de Colombia, digamos que de ahí surge esta inquietud por la literatura colombiana. Trabajamos en los Estados Unidos y hacemos investigación sobre escritores colombianos. Viviendo en los Estados Unidos es un tanto difícil tener acceso a la literatura en general latinoamericana y aún más tolimense. Hace 3 años nos reunimos y entonces me dijo: Surya, tengo un libro para ti. Y entonces cuando yo leí Bohemian Rhapsody, y claro, siendo fanática de la música rock, inmediatamente le dije: profesor, por cierto, sí, esto lo más probable es que esto me recuerda a Queen y a Freddie Mercury. Me dijo: bueno, pues léelo a ver qué opinas, ¿no? Y entonces lo leí y me encantó, y de ahí digamos que nació mi amor por la literatura tolimense, en específico por Carlos Orlando Pardo Viña. Tengo un interés particular por la literatura de la contracultura, entonces soy especialista en la literatura de la contracultura en México. Entonces, claro, observo que no es única y exclusivamente de México, que se dio en otros países. Entonces, de ahí observo a Andrés Caicedo como este gran escritor de la literatura de la contracultura, y entonces veo que Carlos Orlando Pardo Viña ha seguido esta línea de lo que era la literatura de la contracultura de los años 60. Congresos como estos nos permiten tener un contacto cercano con los escritores que estudiamos. Ha sido un placer venir acá y me ha encantado hasta acá, hasta este momento, la experiencia. Me encanta la cultura que he experimentado y pues me interesa mucho la literatura colombiana porque he estudiado con el profesor Raymond L. Williams, el que nos ha inspirado a muchos de nosotros de estudiar la literatura colombiana, y me interesa mucho. A mí, mi campo es la ecocrítica, así que yo siempre relaciono lo que está pasando en el medio ambiente con la literatura, y me ha interesado mucho la literatura que escuchamos hoy de William Ospina y sus relaciones entre el medio ambiente y la cultura colombiana. Me interesan las intersecciones entre la violencia y el medio ambiente, así que por eso me interesa mucho lo que está haciendo Carlos Orlando Pardo en sus cuentos. Me interesa mucho su uso de las voces de inocencia como para narrar la violencia, y por eso yo creo que no he visto tanto este uso de una voz inocente para dar testimonio de lo que está pasando en la cultura, para intentar como abarcar el tema de la violencia, y por eso me parece muy única la literatura que Orlando Pardo ha otorgado a la cultura colombiana. Simplemente quiero dar ánimo a todos a leer los autores tolimenses para que entiendan mejor la cultura. Hasta cierto punto, los estadounidenses, nosotros no leemos nuestra cultura, y cuando leemos los libros de nuestro país entendemos mejor nuestro país, nuestra cultura, y creo que es muy importante para todos entender el contexto cultural desde la perspectiva literaria. El primer autor que yo estudié fue Darío Jaramillo Agudelo, un autor de Medellín que, como Roberto Bolaño, inició como poeta exclusivamente, tenía un grupo de vanguardia en los 60s, pero eventualmente él empieza a escribir novelas, y no solamente una o dos novelas, sino una serie de novelas que ahora pienso tienen que ser estudiadas a profundidad, no solamente para entender esa generación perdida de los 60s como la llama, sino también entender cómo el poeta logra adaptarse a un género que le es extraño, por lo menos en nuestra teoría. A partir de ese estudio yo continué con Álvaro Mutis, continué con la obra de William Ospina, tolimense,
Y ahora que estamos en este congreso he estado descubriendo más autores que, si bien no son poetas como los anteriores, tienen novelas que son poéticas, y para mí es interesantísimo descubrir en qué consiste esa novela poética, cuál es ese lirismo, cuál es esa manera de expresar lo que con el realismo literario no se puede. William Ospina es muy respetado a nivel latinoamericano, incluso su novela El país de la canela, cuando él ganó el gran premio, ¿no? Rómulo Gallegos, él básicamente se extendió, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo, ¿no? Estas novelas, según el autor, provienen de su propio estudio de lo que fue la colonia, cómo los españoles y los indígenas interactuaron. No es una novela simplista, no es una novela en blanco y negro, es una novela que tiene todos esos matices. Y yo creo que los estudiosos de estas novelas han encontrado tanta riqueza dentro del uso del lenguaje, dentro de la historia, dentro de esa memoria que hay que recuperar. Y en mi caso específico, otra vez, me interesa ver cómo él hace una transición de su poesía, siendo poeta por muchos, muchos años, y decide finalmente publicar sus novelas en 2004, es cuando empieza. Y a partir de ahí él se vuelve ampliamente reconocido. Esta vuelta, después de muchos años a Tolima, Colombia, pues no sé, me hace pensar en esa conexión que tenemos todos los latinoamericanos. Nuestra cultura. Alumno aventajado de Michael Lenz y de Niño Botía, el maestro Gil ha llevado su obra por Argentina, Italia y Estados Unidos. Pasó por las cámaras de Nuestra Cultura y nos contó sobre su vida, sobre su historia y sobre su obra. Mis inicios fue en la Universidad del Tolima. Fui de los iniciadores cuando se fundó Bellas Artes, y la Facultad de Agronomía. Siendo gobernador del Tolima, increíble, un gobernador militar, que se dice que los militares no tienen sensibilidad cultural, y por el contrario. General Corrías Velandia fundó la Universidad del Tolima, y tuve la fortuna de tener muy buenos profesores como Michel Lenz, Niño Botía, entre otros. Y fue una época extraordinaria en las universidades, porque se hizo una muy buena labor, y gracias a esa educación que recibí, estuve como 7 años dirigiendo el Instituto Boyacense de Bellas Artes en Sogamoso. Allá logré hacer un monumento, el más grande que he hecho en Colombia, que es el monumento al Sol. Ahí tengo las fotos ahora para mostrarles. Eso tiene 11 metros de alto. Es una balsa estilizada, teniendo en cuenta la cultura que tenían los muiscas, que era la adoración al sol y al agua. Entonces es una barca estilizada con un estilo de rombo muy característico de la cultura chipcha. Yo creo que en escultura he hecho obras más monumentales. Desde muy pequeño tuve la sensibilidad de la pintura. Yo me acuerdo que en el tiempo había una página que se llamaba El Tío Juan, y en esa época niños de 7, 8 años participábamos ahí inicié. Después, cuando se abrió la Universidad del Tolima, pues fui de los primeros alumnos que se matriculó, con la fortuna, como digo, de tener unos extraordinarios profesores. Eso sí es increíble, porque en esta época, pues, por ejemplo, para la palabra artista dentro de mi diccionario no existía. Era la sensibilidad que me gustaba. Entonces yo participaba, mandaba los monitos y me publicaban algunos monitos, y además me daban como 20 centavos. Esta era la felicidad. Pero su monito publicado fue extraordinario. Después, ya cuando se abrió la Facultad de Bellas Artes, porque papá quería que yo estudiara otra cuestión que no fuera Bellas Artes, que decía que eso era para buenos y no sé qué cuestiones, pero no, para mí fue extraordinario. El maestro Manuel Hernández, que era el director, me otorgó una beca, que era prácticamente un sueldo. Entonces tenía los materiales y mensualmente un sueldo. Entonces fue extraordinario. Por eso terminé primero escultura, pero yo quería ver mural, que en escultura no se ve mural. Entonces
Como ya había hecho varias materias, entonces en un año más que hice, terminé pintura y escultura. Fue la mejor profesión que escogí. No se me sentiría feliz con ninguna otra. Hice una exposición en la galería en Buenos Aires. Hice una exposición individual, me fue muy bien. Participé en París en otra exposición e hice también una individual en Italia. Yo estuve en Sogamoso como unos 8 años dirigiendo el Instituto de Bellas Artes. O sea, allá en Italia estuve como año y medio, pero siempre uno regresa otra vez a su tierra. Este momento fue inicialmente puesto en la Plaza de Bolívar, estando de alcalde Francisco Peñalosa. Después llegó de alcalde Armando Gutiérrez Quintero y la quitó de la Plaza de Bolívar para poner otra vez las figuritas esas, se trasladaron para acá. Este por ejemplo es de la música, como usted ve, tiene una nota musical y el pentagrama. Exacto, una guitarra, la silueta de la guitarra es del tiple, que es más característico nuestro que la guitarra. Es del tiple y el pentagrama. Aquí tenemos el pentagrama. El de Piedra Pintada, que es el otro, que es el de La Paz, que está allá en la Glorieta. Esos son los dos de acá de Ibagué. Cerro del Indio, usted lo conoce, ya tiene prácticamente la figura. Es retallar eso y hacer un gran mirador turístico. Estoy pensando precisamente a ver qué entidad, creo que por ejemplo alguien me dijo que por ejemplo en Embajada de Chile o de Japón podrían patrocinar eso. Entonces tengo un proyecto, hacerme una buena carpeta e ir a las embajadas a proponer la escultura. Hacer un homenaje a la raza Pijao. Esta es la silueta del indio. Y hacer otra parte, un mirador turístico, un polo de desarrollo para Ibagué. Actualmente estoy preparando una exposición para llevar a Europa. Nuestra cultura. Este es uno de los temas a tratar en el próximo programa de Nuestra Cultura, y usted es el invitado especial, no se lo pierda. La Casa Editorial del Tiempo inicia los periódicos regionales los 7 días e inició en el Tolima, y aquí llegamos, pues escogieron un grupo de tolimenses y duramos 13 años al frente de este medio de comunicación. Fue una de las experiencias más gratificantes, pues estar al servicio de un medio de comunicación en la región, para la región. Y bueno, después de eso estuve laborando en el Congreso de la República, en los programas de televisión del Senado, y mi quehacer siempre es escribir. Me gusta, dentro de todo, es la escritura, más que la televisión, más que la radio. Me he dedicado por completo a la escritura y digamos, ese es como mi fuerte, pues mi fuerte está concebido en la escritura. Nuestra cultura. José Luis López Amigo ha encontrado en Colombia la mayoría de sus lectores. ¿Por qué se interesaron por sus novelas? Que nos lo cuente el propio José Luis. La experiencia es una de las mejores que yo he tenido en mi vida, porque siento que estoy dentro de una familia, empezando por Carlos Orlando y compañeros como pueden ser Menur Sánchez, el propio Raymond, que hoy habla aquí, y nuestro querido Héctor Sánchez, que por desgracia nos dejó hace unos meses. Y el camino, el viaje ha sido algo fenomenal, que cada vez me ha integrado más en este país y deseando visitar el Tolima. Pues Colombia ha significado un redescubrimiento de mis raíces, ha significado volver a mis años 80, 90. España en aquel entonces era un país lleno de ganas, de ilusión, y Colombia ahora mismo es fuerza, es ganas, es ilusión, es sueños y sobre todo oportunidad de leer. ¿Qué estás escribiendo? Ahora mismo estoy escribiendo una novela denuncia que se llama El ángel al que cortaron las alas, por encargo del padre de un niño que se suicidó con 11 años. Es un caso de bullying que está tan de moda, pero va un poquito más allá. El pobre crío sufrió algo que hizo que se quitase la vida. Es de Pijao Editores, de la Librería Nacional, por supuesto de mi página de Facebook, Instagram, @jjosel,
Tele Amigo podéis encontrarme ahí, y a través de Pijao, por supuesto. Pijao son mis papis aquí en Colombia y ellos me llevan de la mano. Pues queridos televidentes de Nuestra Cultura, aquí os traigo una pequeña muestra de quién es José Luis con una bebida llamada Soledad, que es la primera novela que me publicó Pijao y a la que le tengo un cariño especial precisamente por eso. Espero que no nos quitéis nunca vuestra inteligencia y que sigáis regalándonos vuestros ojos sobre nuestras obras. En realidad lo que juego, el género negro es un género que sigue unos cánones muy establecidos y que yo quería romper. El lector actualmente está lleno de información y es muy difícil engañarle, entonces yo no quería una novela en la que desde el capítulo 2 supiesen quién era el criminal o el asesino, y por eso lo mezclé con el erotismo, con un erotismo muy fuerte, para cuando tú estás dando una pista sobre la investigación, conseguir distraer al lector y apartarle de esa guía para que esté intrigado hasta el último capítulo y no sepa quién cometió realmente el crimen. La segunda base es el tema de la perversión. Vivimos una sociedad corrupta, llena de estratificaciones, de capas sociales. La ciudad marca mucho, y esa mezcla de distintas clases sociales, de distintos mundos incluso, cuando se cruzan, provocan crimen. Nuestra Cultura. Hemos llegado al final de este capítulo de Nuestra Cultura. 4 grandes historias pasaron nuevamente por nuestras cámaras. Pueden seguirnos en Facebook y en YouTube como Nuestra Cultura TV y contactarnos para aparecer en el programa, porque no hacemos noticia, contamos historias. Nuestra Cultura.